Este próximo domingo, Chile tendrá sus elecciones presidenciales con un retorno importante, que es el de Michelle Bachelet, que se postula como candidata por la llamada nueva mayoría, que es una versión, digamos, nueva, moderna de la antigua concertación, y que vuelve nuevamente para ver si naturalmente gana. A día de hoy las encuestas la marcan como favorita. Para analizar este tema, estamos en contacto desde Santiago con Constanza Uve, que es investigadora del think tank Libertad y Progreso, con quien queremos analizar las perspectivas, sobre todo de una realidad, que es que Chile es uno de los países dentro de lo que es América Latina más avanzados y desarrollados en materia económica, pero que también plantea unos cuantos desafíos interesantes y muy importantes para los próximos años. Constanza, es un gusto saludarte desde Buenos Aires. No, un gusto, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Constanza, ayer cerraron las campañas y en el día de ayer casi todos los candidatos hicieron hincapié en algo que desde países como la Argentina uno mira con cierta admiración. Nadie duda que Chile es un país que económicamente está muy bien, tiene un ingreso per cápita de más de $15.000, si mal no recuerdo en este momento, y todos los candidatos hicieron hincapié en que eso está fenomenal. El problema es que Chile tiene que trabajar todavía mucho en igualar la situación y las oportunidades para todos los chilenos, en varios aspectos, en educación, en salud, incluso en la llamada distribución del ingreso. ¿Cómo se plantea este escenario, sea quien sea el ganador el próximo domingo, Constanza? Bueno, primero una pequeña corrección a la introducción que hiciste, Jorge, en relación a que la nueva mayoría es una versión renovada de la antigua concertación, porque la verdad del asunto es que la nueva mayoría es un concepto que se intentó instalar desde un punto de vista de marketing, pero la realidad es de que la nueva mayoría no es más que la concertación antigua, más el Partido Comunista, que ya por omisión, digamos, ha ido apoyando a candidatos de la concertación en el pasado. Por lo tanto, si uno analiza los candidatos, de hecho, la propia candidata Bachelet fue candidata a la concertación antiguamente, y si uno analiza los candidatos al Parlamento, tanto en diputados como en el Senado, la verdad es que son los mismos de siempre. Por lo tanto, yo no hablaría quizás de una concertación renovada, sino que hablaría de una vieja concertación, simplemente más el Partido Comunista, y que se agrupan en base a este concepto de nueva mayoría, entendiendo que es más atractivo desde un punto de vista de marketing, pero no desde un punto de vista de contenido, ni tampoco desde los rostros. Ahora, aludiendo a tu pregunta, claro que Chile es un país que creo que tiende a ser bastante admirado en Latinoamérica, porque le ha ido bien. Es un país que ha ido creciendo, y en estos mismos puntos que tú me estabas refiriendo en materia de educación, hasta ahora tenemos en la educación superior más de 1.200.000 alumnos, cuando en los años 80 teníamos 100.000 alumnos. Yo creo que eso ha sido un cambio importante, y de hecho los estudios así lo demuestran, de un economista bien prestigioso acá, Claudio Sapelli, demuestra que los cohortes, o sea, las nuevas generaciones, la desigualdad se ha ido acortando, y obviamente somos, en ese sentido, si bien las viejas generaciones entre comillas, tienen una desigualdad del ingreso muy importante y una desigualdad en general de oportunidades, la verdad es que los nuevos cohortes están teniendo menos desigualdad, y por lo tanto las oportunidades se han ido generando para todos, con lo cual podemos sacar como conclusión de que lo más importante en este sentido ha sido la educación. Ahora, en relación a los candidatos, yo diría de que no ha sido así como se ha ido planteando en los programas presidenciales, y también en general en las entrevistas que los 9 candidatos, 8 en este caso, 8 candidatos han ido planteando como programa de gobierno, porque la realidad es que se reconoce que Chile anda muy bien, pero las propuestas que se plantean son del pasado, son propuestas que harían retroceder a Chile. Por lo tanto no se entiende muy bien cómo se piensa o se valora, digamos, lo positivo que se ha hecho durante todos estos años, que ha hecho que Chile llegue en el fondo a niveles casi llegando ahí, coqueteando con el desarrollo, si es que las propuestas que se plantean para el futuro son propuestas que son propias del pasado y que harían retroceder a Chile en esa senda de crecimiento. Por lo tanto, Constanza, perdón, ¿y cuáles son esas propuestas? Digo, me sorprende tu definición en este sentido, donde uno sigue desde la Argentina
todo el debate por la sucesión, digamos, de Piñera, quién va a ser el próximo presidente. ¿Cómo es esto de que los candidatos presentan propuestas que hacen retroceder al país en lugar de avanzar? Mira, voy a ser súper clara en ese sentido, te voy a dar un ejemplo bien puntual. Más que propuestas, si uno abre el programa, por ejemplo, de Michelle Bachelet, y de hecho antes de que tuviera programa, porque lo publicó hace muy poco tiempo, uno veía los ejes de su programa y tenía tres ejes principalmente. Uno, nueva constitución. Segundo, reforma tributaria. Y tercero, en materias de educación, reformas educacionales como el fin al lucro, por ejemplo, la educación y educación gratuita, universal en el fondo para todos en materia de educación superior. Si uno analiza eso, no se da cuenta de que los principales ejes no son mejorar en el fondo la educación en términos de calidad o mejorar, por ejemplo, la atención de salud, sino que reformar la Constitución, crear una nueva Constitución, y todavía el mecanismo de hecho no se ha planteado. Podría ser Asamblea Constituyente o bien podría ser otro mecanismo, con lo cual obviamente se termina con muchas certezas, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos también, ¿cierto? Crear una nueva Constitución. En general, las nuevas constituciones se crean en países que tienen problemas sociales importantes, que se encuentran al borde, digamos, de guerras civiles, y acá se ha estado planteando en el fondo crear una nueva constitución, obviamente genera situaciones de incertidumbre y certeza. Y desde el punto de vista de la reforma tributaria, un poco apunta a lo mismo. No hay ninguna reforma tributaria que en el fondo no tenga un impacto en la economía de un país. Puede tener mayor impacto, puede tener menor impacto, pero la realidad es de que cualquier reforma tributaria que implique aumentar los impuestos o bien que implique, por ejemplo, terminar con ciertos incentivos, con ciertas eventuales exenciones, por ejemplo, tributarias, evidentemente que generan impactos en la economía y por lo tanto son propuestas que básicamente no colaboran, digamos, con lo que se había ido haciendo hasta el momento. A eso me refiero fundamentalmente. Claro. Constanza, una de las preguntas que también a uno le genera cierta inquietud visto desde aquí es, hay consenso en que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido un gobierno bastante prolijo, ordenado en lo económico, con un Chile creciendo, siendo prácticamente el país que menos sufrió la crisis, porque Chile fue el país de América Latina que menos impacto tuvo la crisis internacional. Un país que no está endeudado, un país que tiene una tasa de interés, donde hay libertad de mercado, donde uno puede construir una empresa en un solo día, o sea, se puede crear una empresa en un solo día. La pregunta es, ¿por qué los chilenos, a juzgar por las encuestas, vuelven a apostar por Bachelet después, digamos, también de una gestión que ha sido con la derecha, muy ordenada y muy prolija? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. En general, yo creo que hay que hacer una prevención primero. O sea, evidentemente y es indudable, y esto no se puede negar en el fondo, que Michelle Bachelet tiene la primera opción para ganar la elección del domingo. Yo por lo menos creo y en general tiendo a pensar de que va a haber una segunda vuelta y en la segunda vuelta todo puede pasar. Por lo tanto, creo que no hay que adelantarse todavía al resultado final, pero es indudable que la primera opción la tiene Michelle Bachelet. Sin embargo, creo que hay que esperar, en el fondo, la mejor encuesta, por así decirlo, es la primera vuelta. Y en el fondo se va a saber el domingo bien si realmente eso va a ser así, o bien si se va a pasar a segunda vuelta o no. Yo estoy convencida de que va a haber segunda vuelta y en segunda vuelta todo puede pasar. Ahora, el tema de Bachelet yo creo que no tiene tanto que ver con las propuestas propiamente tales, ni tampoco con una evaluación del gobierno necesariamente. Yo creo que Michelle Bachelet tiene un carisma que es indudable, y de hecho tanto es así, digamos, de que si que uno tuviera que pensar en otro candidato de la Concertación que hubiera sido candidato para estas elecciones, la verdad del asunto es que yo creo que indudablemente habría una continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, e indudablemente no habría ninguna duda, digamos, de que seguiría un segundo gobierno de la Alianza por Chile. Por lo tanto, en ese contexto yo tiendo a pensar de que más que asociado a las propuestas propiamente tales de Michelle Bachelet, más que asociado al contenido, más que asociado a las personas que la rodean, tiene que ver principalmente con un carisma propio de ella. Claro. Constanza, y recién decías que crees que puede haber una segunda vuelta. ¿Qué pasa en Chile si hay segunda vuelta? Porque nos decías todo puede pasar, pero bueno, me imagino que debe haber algún feeling de cómo pueden realinearse las fuerzas para una segunda vuelta. A día de hoy la ganadora es Bachelet según encuestas, ¿no? Y en el número 2 estaría hoy la candidata de Piñera, que es Evelyn Matei, ¿verdad? Sí.
Entonces, de continuidad. correcto. Entre ellas dos, en teoría, se tendría que dirimir el balotaje. ¿Y por qué puede pasar allí cualquier cosa? Porque si no se gana en primera vuelta significa que se obtiene menos del 50% de los votos. Por lo tanto, la gran mayoría, digamos, del padrón electoral, la gran mayoría del país, optaría por otras alternativas, ¿ya? En ese contexto, yo creo por lo menos de que se alinean un poco los posibles votantes. Como es voto voluntario, en el fondo mucha gente puede, por ejemplo, si es que su candidato era alguno de los otros siete, no ir a votar o eventualmente ir a votar por otro candidato que podría ser Michelle Bachelet o podría ser Evelyn Matei. Por lo tanto, a mí me parece de que no existe el traspaso de los votos, digamos, que no necesariamente porque un candidato diga o llame a votar, por ejemplo, porque no pasó a segunda vuelta, por alguno de las dos candidatas que pasó a segunda vuelta, necesariamente vaya a votar por ese candidato. Sino que yo creo que ya pasa por una etapa un poco quizás más de convicción la segunda vuelta de qué candidato puede ser mejor para el país y mejor para que gobierne estos 4 años. Por lo tanto, a mí me parece que un escenario de 2 candidatos versus un escenario de 9 candidatos, que es lo que tenemos hoy, puede como no solamente acortar las brechas, sino que va a ser una elección extremadamente estrecha. Claro. Y por otro lado, también tiendo a pensar de que se pueden contrastar un poco más que los carismas, se puede contrastar quizás también las propuestas propiamente tales, tomando en cuenta que ahora la decisión, sobre todo si es voto voluntario, por lo tanto no solo hay que incentivar a la gente a ir a votar, sino que además a ir a votar por el candidato que uno quiere que vote, Claro. puede obviamente primar, y puede ser mucho más importante. Constanza, la última, que también tiene mucho que ver con la actualidad de Latinoamérica. Ha sido Bachelet la que en sus promesas habla de una reforma constitucional, que puede ser a través de una asamblea constituyente, pero también habla de introducir la reelección presidencial. ¿Cuál es tu visión respecto de esa situación? O sea, ¿Chile necesita contar con una reelección o Chile debería continuar con este modelo constitucional? Bueno, Jorge, la última reforma constitucional importante que hubo en el país, que fue el año 2005, que fue tan importante que incluso Ricardo Lagos, en ese momento que era presidente, puso su firma a la Constitución. O sea, dijo en el fondo, con esto, ahora con esta nueva Constitución, en el fondo, por los cambios importantes que se le hicieron a la Constitución de 1980, estamos en realidad creando una nueva Constitución y ahora, en el fondo, la firma que aparece en esa Constitución es la de Ricardo Lagos. Por lo tanto, parece curioso, y de hecho hay muy mala memoria acá, en relación a que en realidad hace muy poco tiempo, hace menos de 10 años, ya se había hablado de una nueva Constitución y de fondo de una Constitución que estaba, entre comillas, limpia, digamos, de todo lo que significaba el gobierno militar. En esa reforma constitucional se discutió este tema de la reelección y finalmente se optó por la misma fórmula que se ha tenido en los años anteriores, que es tener un periodo incluso más corto. Se acortó el periodo de la reforma constitucional de 2005 y se eliminó la posibilidad de la reelección, básicamente porque se considera de que son muy malos los incentivos para el gobierno que está de turno. O sea, en la práctica, si ya el gobierno, entre comillas, sufre, digamos, mucho bullying, como se dice acá, por la intervención electoral que pueda tener para el candidato que lo beneficia, imagínate si es el propio presidente, con sus propios ministros, en el fondo, con su propio gabinete, subsecretarios y aparataje estatal, está haciendo campañas por el propio presidente, digamos. Claro. Eso, a mi juicio, es una muy mala política. Yo por lo menos particularmente no lo comparto y me parece que deberíamos seguir con el sistema que tenemos hoy, que en el fondo permite que una misma persona, por ejemplo, como en el caso ahora de Michelle Bachelet, pueda volver a ser presidenta, pero no de inmediato. Me parece que son malos incentivos para que en vez de gobernar, nos preocupemos o el gobierno, sobre todo en el último año, se dedique a hacer campaña más que gobernar. Sobre todo en un periodo tan corto como el de 4 años, donde no podríamos decir que está uno apernado, ¿cierto? En 4 años tiene la posibilidad de hacer algo importante, pero en el fondo se produce un nuevo contacto con la ciudadanía en poco tiempo, digamos, no son 6, no son 8 años, son 4 años. Constanza Uve, investigadora del think tank Libertad y Progreso desde Santiago de Chile, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Será hasta cualquier momento. Gracias.